Hola a todos, esta es la clase de antiparasitarios. Mi nombre es Micaela Belén Zenet y soy ayudante de farmacología de la segunda cátedra. ¿Por qué esta clase es importante? Porque los parásitos son un problema en todo el mundo, principalmente en países poco desarrollados. Sin embargo, el aumento de los movimientos migratorios y turísticos hacen que esta sea una problemática a nivel mundial. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Conocer las principales enfermedades parasitarias, saber cuáles son los fármacos de primera línea en el tratamiento de cada parasitosis. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta es una clase en la que vamos a ver un montón de fármacos y vamos a ver distintos esquemas de tratamiento, ya sea de primera, segunda y hasta de tercera línea. Me interesa que no se olviden los fármacos de primera línea que se usan para cada parasitosis. Otro de los objetivos, comprender el mecanismo de acción de los fármacos, aprender las principales características farmacocinéticas, conocer sus efectos adversos y principales contraindicaciones, identificar sus principales usos. Bien, vamos a empezar. Les puse un cuadro ahí que nos permite dividir a los parásitos en endoparásitos y ectoparásitos. Los endoparásitos los podemos dividir a su vez en protozoodos, que van a clasificarse en tisulares e intestinales, y helmintos, ya sean hematelmintos o platelmintos. Y después tenemos a los ectoparásitos, que son los artrópodos, que nos vamos a centrar en lo que es Pediculus humanus, Corporis ocapitis y el Sarcoptes scabiei. Este es un cuadro que lo fui poniendo durante toda la clase, que nos permite más que nada orientarnos en tiempo y espacio para saber qué tipo de parásito vamos a tratar y dónde se encuentra ubicado, ya sea si es protozoo, helminto, ectoparásito, etc. Un tema importante que es la definición de enteroparásitos. Los enteroparásitos son aquellos parásitos, ya sea protozoos o helmintos, que están adaptados para vivir a nivel de la luz del tubo digestivo. Ese es como el concepto de definición de enteroparásitos. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el primer grupo de los protozoos tisulares. Vamos a ver 4 tipos de protozoos tisulares, los 4 primeros: Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii, Leishmania y Plasmodium. Les puse ahí 4 colores porque establecí un código de colores para que cada parásito sea un color distinto y así poder guiarnos mejor. Empezamos con el primero, que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana, lo podemos encontrar así en los libros, es una enfermedad cuyo agente etiológico es el Trypanosoma cruzi, como dijimos anteriormente, y el vector va a ser la vinchuca o Triatoma infestans. Ahí puse el ciclo biológico del parásito. Lo que me interesa que nos acordemos es que los tripomastigotes metacíclicos son el elemento infectante para el humano, que una vez dentro del cuerpo se transforman a mastigotes, vuelven a salir a la sangre y van a transformarse en tripomastigotes sanguíneos, que van a ser el elemento infectante para la vinchuca. Acuérdense que esos tripomastigotes sanguíneos entran al torrente sanguíneo a través de las heces del parásito, que penetran a través de una picadura o de una lesión por rascado. Bien, ¿cómo va a ser la transmisión de la enfermedad de Chagas? Va a ser a nivel vectorial, transplacentaria, a nivel de transfusiones sanguíneas o trasplantes. Como dice ahí, tenemos 3 fases: una fase aguda, una latente y una crónica. La fase aguda se va a caracterizar por tener una alta parasitemia. La fase aguda va a durar más o menos entre 10-15 días y va a presentar lo que se conoce como chagoma de inoculación o signo de Romaña, que es la foto que tenemos ahí. En general, la fase aguda es o asintomática o oligosintomática. Después de la latente vamos a tener una etapa crónica que se caracteriza por tener una baja parasitemia y vamos a tener ciertas patologías como megaesófago, megacolon, cardiopatía chagásica, etc. Bien, ¿cómo vamos a tratar la enfermedad de Chagas? Tenemos 2 fármacos, el bensnidazol y el nifurtimox. El nifurtimox es el más nuevo de los dos y es el que llegó a Argentina hace poquito. Los 2 fármacos van a ser tripanocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar a nivel del tripomastigote y del amastigote. Los dos son prodrogas, comparten el mecanismo de acción. Se activan por una nitroreductasa mitocondrial generando radicales nitro. Esa generación de radicales nitro lo que hace es hacer esos efectos tripanocidas, terminando de hacer lesión a nivel de la membrana, lesión celular, peroxidación de lípidos, daño a nivel del ADN, etc. ¿Cómo nos cercioramos de que estos fármacos hayan hecho curación en el paciente? Haciendo PCR y serología, y ambas nos tienen que dar negativo. Bien, empezamos con el bensnidazol.
El benzniazol es un fármaco que se va a dar en forma oral, tiene una vida media de 12 horas, metabolismo hepático y excreción renal y biliar. Se va a dar entre 5 y 10 miligramos kilo día, 2 veces por día por 60 días. En cuanto a los efectos adversos, como dice ahí, son dosis y edad dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto mayor sea la dosis que le demos al paciente, va a tener más efectos adversos y a su vez también cuanto mayor sea la edad del paciente, más efectos adversos vamos a tener. Por lo tanto, los más beneficiados van a ser los que reciban dosis muy bajitas y los niños. Los efectos adversos los podemos dividir, como dice ahí, en precoces, intermedios y tardíos. Los efectos adversos precoces van a ser reacciones de hipersensibilidad, síntomas gastrointestinales y síntomas generales. Los precoces son los más frecuentes. Los intermedios, que son hepatotoxicidad, leucopenia, principalmente neutropenia y plaquetopenia. Y los tardíos, que son a nivel del sistema nervioso, ya sea central o periférico. El benzniazol tiene criterios de suspensión. ¿Qué es un criterio de suspensión? Son efectos adversos que apenas aparecen debemos suspender la administración del fármaco, que acuérdense que era vía oral. ¿Cuáles son esos? Mielosupresión, elevación de las transaminasas por 3, signos de hepatitis aguda, pérdida de peso de más del 20%, polineuropatía periférica, dermatopatía severa. Importantísimos los criterios de suspensión de este fármaco. Este fármaco también va a estar contraindicado en embarazo y lactancia, en enfermedad renal, neurológica o hepática grave y consumo de alcohol en el embarazo, por el efecto disulfiram. Por si no se acuerdan, el efecto disulfiram, o también llamado efecto antabus, es el efecto que se produce con el consumo de ciertos fármacos, en este caso de benzniazol, con el consumo concomitante de alcohol, que termina generando en el paciente efectos como náuseas, vómitos, vértigo, hipotensión arterial, etc. Todos signos clínicos que no queremos lograr en el paciente. Entonces, al paciente que está en tratamiento con benzniazol no tiene que consumir alcohol. Bien, el otro fármaco es el Nifurtimox. El Nifurtimox lo vamos a dar vía oral con una vía media de 3 horas y excreción renal. Efectos adversos, igual que el anterior, son dosicidad dependientes y van a ser efectos adversos más leves: alteraciones gastrointestinales, neuritis periférica, insomnio, psicosis. Contraindicaciones en embarazo, insuficiencia hepática grave y consumo concomitante de alcohol. Hay que tener en cuenta que los efectos adversos son más frecuentes que los del benzniazol. Aparecen más frecuentemente. Bien, entonces, la enfermedad de Chagas. ¿A quiénes vamos a tratar y a quiénes no vamos a tratar? A quienes sí vamos a darle tratamiento es a todos los pacientes que estén en fase aguda, independientemente de su edad, a los que estén en fase crónica y sean menores de 18 años, a los que tengan accidentes de laboratorio o donantes vivos reactivos en trasplante de órganos o incluso también transfusiones. ¿A qué pacientes no vamos a tratar? A los pacientes que estén en fase crónica y sean mayores de 50 años, en cardiopatía avanzada, en embarazo, en insuficiencia hepática renal grave y trastorno neurológico grave de base. En quienes evaluamos tratamiento, que lo que hacemos es hacer costo-beneficio, si nos conviene damos el tratamiento, si no, no. En pacientes que estén en fase crónica entre 19 y 50 años, sin patología demostrada o con patología demostrada y hallazgos de cardiopatía. Y también evaluamos tratamiento para la quimioprofilaxis secundaria en inmunocomprometidos después de una reactivación. Importante que no nos olvidemos que a las embarazadas no vamos a tratar por la enfermedad de Chagas, no solo porque no tenemos que tratar a las embarazadas, sino también porque los dos fármacos que tenemos, benzniazol y nifurtimox, los dos están contraindicados en embarazo. Bien, terminamos con lo que es enfermedad de Chagas, vamos a entrar a otra parasitosis, que va a ser la toxoplasmosis esta vez. El agente etiológico de la toxoplasmosis es el Toxoplasma gondii. De nuevo tenemos el ciclo biológico del parásito. Lo que me interesa que nos acordemos es lo que está remarcado, que es que la transmisión al hombre va a ser a través de la ingesta de carne mal cocida por consumo de los bradizoitos en la carne y a través del contacto con las heces de gato y de vegetales contaminados con los ooquistes fetales. Otro tipo de transmisión es la transmisión transplacentaria. Una vez que el parásito entra en la sangre, lo encontramos en forma de taquizoito. Y el 25% de las personas van a ser portadores asintomáticos. La toxoplasmosis es una enfermedad importante porque depende mucho del estado inmunológico del paciente. Por lo tanto, si el paciente goza de buena inmunidad, va a ser o asintomático u oligosintomático.
Pero, ¿en quiénes adquiere relevancia la enfermedad? En inmunocomprometidos, porque puede generar encefalitis, en toxoplasmosis ocular, por el riesgo de generar corioretinitis, y en infección en embarazadas. Ahí tenemos una foto de lo que es la toxoplasmosis ocular. Bien, ¿cuáles son las reglas generales para el tratamiento de la toxoplasmosis? Tenemos un fármaco que se llama pirimetamina. Ese va a ser el fármaco más eficaz para el tratamiento de la toxoplasmosis. Hay que tener en cuenta que este fármaco nunca lo vamos a dar en monoterapia. ¿Por qué? Por algo que vamos a ver después, que es un efecto adverso importante que tiene la mielosupresión. Después lo vamos a ver eso. Otra regla general es que los fármacos actúan sobre los taquizoitos. Acuérdense que era la forma sanguínea de los taquizoitos, por lo tanto no van a actuar o no van a eliminar los bradizoitos. Y los fármacos usados en distintas situaciones van a ser siempre los mismos. Vamos a ver que los esquemas terapéuticos se repiten. Entonces, ¿cómo es el esquema de tratamiento? El de primera línea va a ser pirimetamina más leucovorina más sulfadiazina. ¿Se acuerdan que yo les dije que la pirimetamina nunca se daba sola en monoterapia? Bueno, siempre lo tenemos que combinar con leucovorina para evitar esa mielosupresión. Por eso todos los esquemas tienen leucovorina junto con pirimetamina. Y sulfadiazina. La sulfadiazina es un inhibidor de la síntesis de folatos que va a competir con el PABA, el ácido paraminobenzoico. Lo que tiene la sulfadiazina es que tiene muchos efectos adversos. En general, un 40% de los pacientes que están en tratamiento con sulfadiazina tienen que suspender el tratamiento por esos efectos adversos. Por lo tanto, lo podemos reemplazar por el que aparece como segunda línea, clindamicina. Y el de tercera línea va a ser pirimetamina más leucovorina más acitromicina o atovacuona. Acuérdense que la acitromicina es un macrólido y la atovacuona lo vamos a ver después cuando veamos malaria. Sulfadiazina, clindamicina y acitromicina son antibióticos que se ven en sus respectivas clases, por lo tanto acá vamos a hablar de la pirimetamina con la leucovorina. Bien, la pirimetamina. La pirimetamina es un fármaco cuyo mecanismo de acción es inhibir a la síntesis de ácido fólico. ¿Cómo lo hace esto? Inhibiendo la enzima de hidrofolato reductasa. Acuérdense que es un mecanismo similar al que tenía TMS. ¿Cómo se va a administrar? Vía oral. Tiene una vida media de 4 días, metabolismo hepático y excreción renal. En cuanto a los efectos adversos, ya nombramos anteriormente que genera mielosupresión, súper importante. Por eso lo vamos a dar junto con ácido folínico o leucovorina, que son sinónimos, que se van a dar por vía subcutánea o vía oral. Pirimetamina siempre va junto con estos dos fármacos. Siempre se administran en conjunto. No quiere decir que le vamos a dar solo pirimetamina, esperamos a que tenga esa mielosupresión y ahí le administramos la leucovorina para contrarrestar esa mielosupresión. No, sino que siempre se van a dar desde el principio pirimetamina con leucovorina juntos. Otro efecto adverso es la cristaluria, por eso siempre tenemos que mantener hidratado al paciente, anemia megaloblástica, reacciones de hipersensibilidad y hepatotoxicidad. Va a estar contraindicado en el primer trimestre del embarazo, es categoría 6, se va a usar tanto para toxoplasmosis como para malaria. Y otro de los fármacos que tenemos para la toxoplasmosis es la espiramicina, que es el fármaco como por excelencia de las embarazadas. El mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de proteínas en la subunidad 50S. La espiramicina es un macrólido y si se acuerdan, los macrólidos actuaban inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 50S. Es el mismo mecanismo de acción el de la espiramicina. Se va a dar vía oral, concentra 5 veces más a nivel del plasma y los efectos adversos van a ser alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia. En general son efectos adversos que no son tan relevantes. Es categoría B en el embarazo y lo que hace es prevenir la transmisión vertical madre-feto y no es eficaz si la transmisión ya ocurrió. Entonces, ¿cuál va a ser el esquema de tratamiento para embarazadas y neonatos? Depende de la clínica de la embarazada. Si la infección está confirmada en la embarazada, pero no hay transmisión al feto, usamos espiramicina durante todo el embarazo. Si es una infección confirmada en la embarazada, pero sí hay transmisión al feto, lo que hacemos idealmente es usar pirimetamina más leucovorina más sulfadiazina. Pero, ¿qué sucede? Esto se puede usar en segundo y tercer trimestre, pero en primer trimestre lo que hacemos es rotar a la paciente a espiramicina. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de generar malformaciones congénitas con la pirimetamina.
Y ya cerca de lo que es el parto, a partir de las 36 semanas de gestación, volvemos a rotar espiramicina. ¿Por qué? Por riesgo de que la pirimetamina genere encefalopatía bilirrubínica. Y en cuanto a la infección en neonatos, usamos el mismo esquema de siempre: pirimetamina más leucovorina más sulfadiazina. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el año de vida hacemos el tratamiento. Y podemos sumar o no corticoides dependiendo cómo esté la clínica del neonato. Acuérdense que pacientes HIV positivos se hace profilaxis primaria para toxoplasmosis con TMS, el antibiótico. Bien, terminamos con toxoplasmosis. Entramos en otro protozoo que va a ser la leishmaniasis. El agente etiológico es la leishmania, el vector va a ser Lutzomia y Phlebotomus. De nuevo tenemos el ciclo biológico del parásito. Nos tenemos que acordar que los promastigotes son los elementos infectantes del humano, que dentro del cuerpo se van a transformar a mastigotes y esos van a ser los elementos infectantes para Lutzomia y Phlebotomus. Tenemos tres síndromes, que va a ser el cutáneo, que es el más frecuente, el mucocutáneo y el visceral, que va a ser el más grave. Para tratar la leishmaniasis tenemos tres fármacos importantes, que son los antimoniales pentavalentes, la anfotericina B y la miltefosina. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El primero va a ser los antimoniales pentavalentes, también llamados estivogluconato de sodio, que en general en el libro lo pueden encontrar así. Son los fármacos de primera línea para el tratamiento de la leishmaniasis. El mecanismo de acción va a ser inhibir a la tripanotión reductasa. Esto va a hacer que la leishmania no pueda manejar su estrés oxidativo y en consecuencia muera. Se va a dar en forma parenteral, ya sea intramuscular profunda o endovenoso, va a concentrar muy bien en macrófagos y la excreción va a ser renal. En cuanto al efecto adverso, dijimos que como la administración es parenteral, lo que puede generar es dolor en el sitio de inyección, náuseas, vómitos, pancreatitis química, hepatotoxicidad, que lo vamos a ver con un aumento de las transaminasas, cardiotoxicidad, que nos puede llevar a una prolongación del QT, y nefrotoxicidad. Va a estar contraindicado en embarazo y en antecedentes de enfermedad hepática, renal o cardíaca. En cuanto a la duración del tratamiento, depende en qué etapa estemos: si es cutánea, 20 días, y si es mucocutánea y visceral, 28 días. Acuérdense que antimoniales pentavalentes, tratamiento de primera línea. Otro de los fármacos es la anfotericina B. La anfotericina B la vamos a ver más en el teórico de antifúngicos, por lo tanto solo vamos a nombrar algunas cositas importantes, como el mecanismo de acción, que es el mismo que se usa para los hongos: unión al ergosterol del parásito formando poros, y en consecuencia destruye al parásito. Se va a dar en forma endovenoso lento, es primera línea para embarazo, HIV y menores de un año, y segunda línea para el resto de los pacientes. Hay que tener en cuenta que pacientes que estén tratados con anfotericina B siempre tenemos que controlarlos a nivel renal, hematológico y hepatológico. Dejamos anfotericina B ahí porque la vamos a ver en otra clase. Otro de los fármacos, el último, va a ser la miltefosina, cuyo mecanismo de acción es un derivado fosfolipídico que se acumula en membranas, haciendo un efecto citotóxico citostático al inhibir los sistemas enzimáticos. La miltefosina se va a usar para la leishmaniasis visceral, que, si se acuerdan, la leishmaniasis visceral es la más grave de todas las leishmaniasis. Y es además el primer tratamiento vía oral. ¿Por qué esto es beneficioso? Porque los tratamientos vía orales son mucho más cómodos para administrar, a la vez que también tienen mucho más adherencia para los pacientes. Como efecto adverso vamos a tener vómitos y diarrea, que son muy frecuentes y aparecen en un 60%, la hepatotoxicidad, que se va a ver con un aumento de las transaminasas, y además es teratógeno, por lo que va a estar contraindicado en embarazadas. Entonces, si tenemos que darle miltefosina a una mujer, tenemos que sí o sí hacer el test de embarazo y nos tiene que dar negativo para que podamos empezar el tratamiento con la miltefosina. Bien, y nos vamos a meter en el último grupo de protozoos tisulares, que es la malaria o paludismo, cuyo agente etiológico es el Plasmodium, que puede ser Vivax, Falciparum, Malariae u Ovale. El Vivax es el que está en Argentina, el Falciparum es el más grave de todos y a la vez también tiene cepas resistentes a cloroquina. El vector va a ser el Anopheles hembra y de nuevo tenemos el ciclo biológico del parásito. Lo que no tenemos que acordar es que los esporozoitos son el elemento infectante para el humano, y los esporozoitos, una vez que entran al torrente sanguíneo, lo que van a hacer es, como les puse en el cartelito de al lado,
actuar a nivel hepático y a nivel sanguíneo, principalmente en los eritrocitos. Entonces, va a atacar a las células hepáticas y a los eritrocitos. Esto es importante, ¿por qué? Porque los fármacos que vamos a ver después van a actuar sobre estas dos etapas, tanto hepática como hemática. Bien, este es un cuadro que saqué del Goodman, es un cuadro que resume un poco todo lo que son los fármacos para la malaria. Podemos ver que los divide en tres grupos, grupo 1, 2 y 3. El grupo 1, ese grupo de fármacos, va contra las formas eritrocíticas asexuales o etapas hemáticas asexuales, como dice ahí. Entonces, cuando nosotros usamos estos fármacos del grupo 1 como quimioprofilaxis del viajero, por ejemplo, tenemos que administrarlo por varias semanas. ¿Por qué? Para que esos parásitos puedan terminar la etapa hepática y al pasar a nivel sanguíneo puedan ser susceptibles al tratamiento, porque estos solo actúan en las etapas hemáticas asexuales. A excepción también de la artemisinina, que es la primera que aparece ahí en el grupo 1, que además de actuar en las etapas hemáticas asexuales, actúa a nivel de los gametos. El segundo grupo, que es la atovaquona proguanil, va contra las formas eritrocíticas asexuales, igual que la anterior, junto con las etapas hepáticas primarias. Por lo tanto, si tenemos que hacer profilaxis del viajero con atovaquona proguanil, va a ser una profilaxis más corta porque ataca a ambas etapas. Y el tercer grupo vamos a tener a la primaquina, que va contra las etapas primarias y latentes o de hipnozoitos del hígado y contra los gametocitos. Este no va a actuar sobre las etapas hemáticas asexuales. Entonces, viendo el cuadro hacia grandes rasgos, ¿qué podemos decir? Que ninguno de los fármacos va a atacar a los esporozoitos, es decir, a la forma infectante para el humano. Por lo tanto, como no atacan a los esporozoitos, no podemos evitar la infección, pero sí podemos tratarla una vez que la adquirimos. ¿Sí? Ninguno de esos fármacos también es eficaz contra todas las etapas del parásito, porque fíjense que ninguno va a darle a todas las etapas. Por lo tanto, hay que combinar las drogas. Entonces, ¿qué fármacos tenemos para tratar la malaria? Los podemos dividir en distintos grupos. Tenemos las quinolinas, que va a ser la cloroquina, la quinina, mefloquina y primaquina. Las artemisininas, artesunato y artemeter. Antifolatos, pirimetamina, atovaquona y sulfonamidas. Y antibióticos, las tetraciclinas y la clindamicina. Si se acuerdan, en cuanto a antifolatos, la pirimetamina ya lo vimos para toxoplasmosis, por lo tanto no vamos a volver a describirlo. Las sulfonamidas, tetraciclinas y clindamicina son antibióticos que se vieron en sus respectivas clases de antibióticos. Entonces vamos a dirigirnos al resto. Empezamos con el primer grupo, que son las quinolinas. Empezamos con la cloroquina. La cloroquina es el fármaco más barato y más seguro para el tratamiento de la malaria, pero a su vez también tiene una alta tasa de resistencia de acuerdo a en qué lugar, a qué zona geográfica nos encontremos. El mecanismo de acción va a ser concentrar en las vacuolas alimentarias del Plasmodium, se une al EM, altera su fijación, generando lesión oxidativa de membranas. Acuérdense de este mecanismo de acción de la cloroquina porque va a ser igual para todas las quinolinas. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a administrar? Tiene un montón de vías de administración, vía oral, intramuscular, subcutáneo y endovenoso lento. La distribución va a ser amplia y concentra bien en tejidos ricos en melanina, principalmente en la retina, con una vida media de 30 a 60 días. El metabolismo va a ser hepático, dando metabolitos activos, y la excreción va a ser renal. En cuanto a los efectos adversos, los podemos dividir de acuerdo a cómo es la administración o cómo es el uso. Por la administración vía oral vamos a tener síntomas gastrointestinales, cefaleas, alteraciones visuales, urticaria y prurito. Por su administración endovenosa rápida vamos a tener a nivel cardiovascular vasodilatación, hipotensión arterial y arritmias. A nivel del sistema nervioso central, confusión, convulsiones, coma. Acuérdense que es un fármaco que se da en forma endovenoso lento, no endovenoso rápido. Y por su uso crónico podemos tener visión borrosa, diplopía, convulsiones y miopatía. Estos efectos adversos en general la cloroquina es una droga segura con estrecho margen terapéutico y los efectos adversos vamos a encontrarlos más frecuentemente en personas de tez negra porque como dijimos anteriormente concentra bien en tejidos ricos en melanina. A su vez también la cloroquina puede interferir en la inmunogenicidad de algunas vacunas. Va a estar contraindicado en epilepsia y miastenia gravis.
Entonces, como dijimos, la cloroquina, al ser el fármaco más barato y más seguro, ¿para qué lo vamos a usar? Como primera línea para el paludismo no grave, para las formas eritrocíticas sensibles a cloroquina, como profilaxis de paludismo, para lo que se llama quimioprofilaxis del viajero, en áreas sensibles a cloroquina, para el paludismo en embarazadas, súper importante, se usa para paludismo en embarazadas, es categoría C, y también la cloroquina tiene un efecto antiinflamatorio. Esto quiere decir que no solo lo usamos para malaria, sino que también podemos usarlo para enfermedades como artritis reumatoidea o lupus. Bien, pasamos al otro grupo de quinolinas, que es la quinina y quinidina. La quinidina es el enantiómero de la quinina y es el que se da en forma endovenosa. El mecanismo de acción no lo vamos a repetir porque es igual al de la cloroquina. Se va a dar en forma oral, intramuscular o endovenoso lento, con unión a proteínas del 90%, metabolismo hepático por CYP3A4 y excreción renal. En cuanto a los efectos adversos, la quinina es un fármaco que tiene una alta toxicidad. Podemos encontrar la tríada de sinconismo, hipoglucemia y hipotensión arterial. El sinconismo es un conjunto de acúfenos con hipoglucemia, alteraciones visuales, cefalea. Y también podemos tener efectos adversos graves como disartria, alteraciones de la conciencia, cardiotoxicidad y prolongación del QT. Importantísimo que la quinina genera prolongación del QT. Se va a usar para paludismo resistente a cloroquina y paludismo grave. Y es categoría D y X en el embarazo, por lo tanto no lo damos en el embarazo. Bien, el otro grupo es la mefloquina. La mefloquina, el mecanismo de acción es igual al de la cloroquina porque es una quinolina. Se va a dar vía oral, no se da en forma parenteral porque causa muchas reacciones locales. Tiene una amplia distribución con vida media entre 13 a 24 horas. Metabolismo hepático por CYP3A4 y excreción fecal. En cuanto a los efectos adversos, tenemos síntomas neuropsiquiátricos como psicosis, convulsiones, vértigo, síntomas gastrointestinales y, de nuevo, prolongación del QT. Como contraindicación, va a estar contraindicado en pacientes que tengan antecedentes de convulsiones, depresión, trastorno bipolar y es categoría C en el embarazo. Se va a usar para paludismo resistente a cloroquina y para profilaxis de paludismo, quimioprofilaxis del viajero, para áreas resistentes a cloroquina. Bien, el otro grupo de fármacos va a ser la primaquina. Acuérdense que hasta ahora los que vimos, que es cloroquina, quinina y mefloquina, van a actuar a nivel de, como son grupo 1, actúan a nivel de las formas eritrocitarias asexuales. Ahora, la primaquina, si bien es una quinolina, acuérdense que esta estaba en el grupo 3, que lo que iba a hacer es actuar en las formas hepáticas primarias, de hipnozoitos y a nivel de las gametas. Grábense esto de que la primaquina es el único fármaco que actúa a nivel de los hipnozoitos. El mecanismo de acción de la primaquina va a ser generar especies reactivas del oxígeno interfiriendo en la cadena de transporte de electrones. Acuérdense, único que actúa en los hipnozoitos. El mecanismo de acción no se conoce exactamente, pero se cree que es ese que nombramos recién. Se va a dar en forma oral. Como efecto adverso, genera una anemia hemolítica importante en pacientes que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a estar contraindicado tanto en embarazo como en lactancia. La primaquina se va a usar para lo que se llama cura radical. ¿Qué es la cura radical? Es la cura radical por Plasmodium vivax y ovale por su actividad contra los hipnozoitos. Lo que va a hacer esto es evitar infecciones recurrentes. Por eso se llama cura radical. Y para hacer esta cura radical lo que tenemos que hacer es darlo junto con un esquizonticida hemático, porque acuérdense que la primaquina no actuaba en las formas hemáticas asexuales. Entonces, lo damos junto con un esquizonticida hemático para erradicar esas etapas eritrocíticas, que en general es la cloroquina, que es, acuérdense, el más barato y el más seguro. Bien, el otro grupo de fármacos son las artemisininas, que tenemos el artesunato artemeter. Acuérdense que va a actuar en las etapas eritrocíticas y gametocidas. Es un fármaco muy potente, de acción rápida, que no se va a administrar nunca en monoterapia. Como dice a la derecha, lo vamos a administrar junto con lumefantrina, amiodaquina, mefloquina, sulfadoxina, pirimetamina, siempre con otro fármaco. ¿Por qué? Porque el artesunato artemeter va a tener una vida media corta.
Por lo tanto, lo tenemos que dar con otro fármaco para que mejore su eficacia, evite la aparición de resistencia y de recaídas. Es el tratamiento estándar a nivel mundial. Su mecanismo de acción va a ser, el artesunato y artemeter tienen puentes de peróxido en el fármaco, entonces los va a usar para su mecanismo de acción, que es romper esos puentes de peróxido del fármaco por el enhierro del parásito para generar radicales libres que son tóxicos para el parásito y terminan provocando la muerte del mismo. Vamos a administrarlo por vía oral, intramuscular, intravenosa o rectal. Atraviesa barrera hematoencefálica y placenta y genera un metabolito activo que es la dihidroartemisinin. En cuanto a sus efectos adversos, genera alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo convulsiones, coma, lo que hace esto difícil de diferenciar de los propios síntomas de la malaria. También genera alteraciones gastrointestinales y, si es a altas dosis, genera prolongación del QT. Se va a usar para paludismo grave por Plasmodium falciparum, por su acción rápida y potente. Acuérdense que el falciparum era la forma más grave de paludismo, y también se va a usar para embarazadas. No se usa para quimioprofilaxis porque, como dijimos, tiene una vida media muy corta. Preferimos otros fármacos. Bien, y el último grupo, que va a ser la atovaquona, que entra dentro del grupo de los antifolatos, va a actuar, si se acuerdan, contra las etapas eritrocíticas y hepáticas primarias. Estaba en lo que era el grupo 2 del cuadro que le mostré. Su mecanismo de acción va a ser actuar a nivel del complejo del citocromo BC1, inhibiendo el transporte de electrones. Se da junto con proguanil, que genera una sinergia, porque el proguanil lo que hace es intensificar su actividad mitocondrial. Se va a usar para el tratamiento de Plasmodium falciparum, de Toxoplasma gondii y Pneumocystis jirovecii. Acuérdense que también lo habíamos nombrado para toxoplasmosis. Se va a dar en forma oral, tiene una mejor absorción con comida grasa, tiene circulación enterohepática, una vida media larga, metabolismo despreciable y excreción hepática. Sus efectos adversos van a ser en general escasos, gastrointestinales y aumentos transitorios de las transaminasas y amilasas. Se va a usar para Plasmodium falciparum resistente a cloroquina y para quimioprofilaxis del viajero. Entonces, ¿cómo va a ser el esquema terapéutico del tratamiento de la malaria? Lo vamos a dividir en si es una malaria no complicada o con imposibilidad de tratamiento vía oral. La malaria no complicada, a su vez, la dividimos de acuerdo a qué tipo de Plasmodium nos esté afectando. Si es una malaria no complicada por Plasmodium vivax, ovale, malariae o falciparum en una zona sensible a cloroquina, que vamos a usar cloroquina o hidroxicloroquina más primaquina, que acuérdense que era el que daba cura radical, en Plasmodium vivax y ovale. Si estamos frente a una malaria no complicada por Plasmodium falciparum en una región resistente a cloroquina, claramente cloroquina no podemos usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle al paciente artemeter más lumefantrina o quinina vía oral más tetraciclina o clindamicina, 2 antibióticos. En cambio, si estamos en una malaria complicada o con imposibilidad de darle tratamiento vía oral al paciente, vamos a usar artesunato endovenoso más atovaquona proguanil o doxiciclina o mefloquina, o si no podemos darle quinidina endovenosa más clindamicina o tetraciclina. Bien, y lo último de malaria es la quimioprofilaxis del viajero que nombramos tanto en las diapos anteriores. La quimioprofilaxis del viajero se tiene que dar, acuérdense, 2 semanas antes hasta 4 semanas después de entrar al área de malaria, y los podemos dividir de acuerdo a si son áreas sensibles a cloroquina o resistentes a cloroquina. Si son áreas sensibles a cloroquina, vamos a dar cloroquina. Si son áreas resistentes a cloroquina, usamos mefloquina. Las dos se van a dar una vez por semana. Como alternativa tenemos a la doxiciclina, primaquina, atovaquona y proguanil. Hay que tener en cuenta dos conceptos de la profilaxis causal, que es aquella que actúa a nivel de la fase hepática, atovaquona y proguanil, que se va a dar por 7 días. Y tenemos la profilaxis supresora, que va a actuar en la fase eritrocitaria, que va a ser mefloquina, cloroquina, doxiciclina, que va a darse por 4 semanas. Esto es 7 días y 4 semanas tras abandonar el área endémica. ¿Por qué esa profilaxis supresora va a ser mucho más larga que la profilaxis causal? Porque acuérdense que dijimos que mefloquina, cloroquina, por ejemplo, son fármacos que se encontraban en el grupo 1 del cuadro.
Entonces, como actuaban en el grupo 1, quería decir que actuaban sobre las formas eritrocíticas asexuales. Por lo tanto, teníamos que dar la profilaxis en un tiempo más prolongado para que el parásito pueda salir de su fase hepática, pasar a sangre y una vez en sangre y sí poder ser susceptibles al tratamiento por ejemplo, mefloquina, cloroquina, como dice ahí. Por eso lo tenemos que dar en un tiempo más prolongado de 4 semanas a comparado de atobacona Proguanil, que lo podemos dar por menos tiempo, por 7 días. Bien, terminamos con lo que son los protozoos intestinales. Perdón, los protozoos tisulares. Y vamos a entrar en lo que son los protozoos intestinales. Los protozoos intestinales, ahí les hice una lista para que se entienda más o menos cuál es el tratamiento para cada protozoo. Para Giardia intestinales usamos metronidazol, tinidazol y nitazoxanida, igual que para Entamoeba histolítica. Para Balantidium coli, tetraciclina, doxiciclina y metronidazol. Para Cryptosporidium parvum, nitazoxanida. Para Cyclospora cayetanensis e Isospora belli, TMS. Y para Microsporidium, albendazol. El albendazol es un fármaco que vamos a ver después en el tratamiento de antihelmínticos y fíjense que el fármaco que más nos va a llamar la atención y que más nos va a importar para los protozoos intestinales va a ser la nitazoxanida, que es un fármaco que en general le da a la mayoría de los protozoos intestinales. Entonces vamos a hablar de ese fármaco. La nitazoxanida, como dijimos recién, es un antiparasitario que se considera de amplio espectro. Su mecanismo de acción va a ser inhibir a la piruvato ferredoxin-reductasa, alterando la transferencia de electrones de los protozoarios. Como también se puede usar para el mintos, el mecanismo de acción en el mintos va a ser inhibir la polimerización de tubulina citoplasmática. Se va a dar vía oral, como efecto adverso en general son muy infrecuentes, pero puede tener dolor abdominal, diarrea, vómito, cefalea y los usos van a ser bastantes. Se usa para protozoos como Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis, Entamoeba histolítica, Trichomonas vaginalis, Isospora belli y Cyclospora cayetanensis. También se usa para el mintos, para Immunolepis nana, Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Strongyloides estercoralis. Y para bacterias anaerobias y microrófilas gram negativas como Helicobacter pylori. Ahora sí, terminamos con todo lo que es protozoos y nos vamos a meter en los helmintos. Para el tratamiento de los helmintos los vamos a ver todos juntos porque en general los fármacos para el tratamiento de los helmintos suele ir tanto para los nematelmintos como los platelmintos. Vamos a tener 4 fármacos, los benzimidazoles, la ivermectina, el praziquantel y el pamoato de pirantel. Vamos a hablar un poquito de cada fármaco. Los benzimidazoles se consideran antihelmínticos de amplio espectro. El mecanismo de acción va a ser unirse a la tubulina beta, inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, haciendo que disminuya la captación de glucosa, disminuya el glucógeno y disminuya el ATP. Ahí les hice un cuadro comparativo para que puedan comparar los dos benzimidazoles importantes, que es el albendazol y el mebendazol. En cuanto a su administración va a ser similar, son vía oral, con el albendazol una absorción variable y el mebendazol una absorción bastante pobre, con un primer paso hepático importante. El metabolismo va a ser hepático para los dos y el albendazol también por CYP3A4. La excreción va a ser biliar y renal. Efectos adversos van a compartir náuseas, vómitos, diarrea, rash, fiebre, supresión de médula ósea, hepatotoxicidad y el mebendazol principalmente va a generar hipoglucemia, porque lo que va a hacer el mebendazol, además de su mecanismo de acción, va a ser estimular la secreción de insulina, haciendo esa hipoglucemia que vemos ahí como efecto adverso. Y en cuanto a sus usos, tienen usos compartidos que van a ser las cariosis, enterobiosis, uncinariosis y triquinosis, y usos particulares para el albendazol y datidosis, teniazolum y estranguloidosis, y para mebendazol, trichiuriosis. Es categoría C en embarazo, por lo tanto no se recomienda su administración durante el embarazo. El otro de los fármacos que dijimos es la ivermectina, que la ivermectina, su mecanismo de acción va a ser activar los canales de cloruro regulados por GABA y glutamato asociados a la membrana neuromuscular de invertebrados, generando una hiperpolarización y parálisis flácida. Importante que se acuerden que es una parálisis flácida, porque ya vamos a ver otros fármacos que hacen una parálisis espástica. Se va a dar vía tópica o vía oral. Tiene una distribución liposoluble y metabolismo a nivel hepático por CYP3A4. Excreción renal. En cuanto a sus efectos adversos,
En general son fármacos que tienen una buena tolerancia a la ivermectina. Puede generar fiebre, mialgias, mareos, hipotensión arterial autostática, edemas y reacción de Masotti con la ruptura de las microfilarias, que la reacción de Masotti consiste en fiebre, prurito, erupción, mialgias, artralgias, edemas, taquicardia, hipotensión arterial, etc. Se va a usar para lo que es el mintos y ectoparásitos y es primera línea para estrongiloidosis y escabiosis y va a estar contraindicado en embarazadas, niños menores de 15 kilos y pacientes que tengan alteración de la barrera hematoencefálica por efecto en los receptores GABA a nivel del sistema nervioso central, porque acuérdense que este fármaco actúa a nivel del GABA. Bien, el tercer fármaco que vamos a tener es el praziquantel. El praziquantel, el mecanismo de acción va a ser aumentar la actividad muscular generando contracción y parálisis espástica. A diferencia del anterior, este genera parálisis espástica. Se van a dar vía oral con un primer paso hepático importante. Los efectos adversos los podemos dividir en directos e indirectos. Los directos son transitorios y pueden ser náuseas, diarrea, somnolencia, todos a nivel gastrointestinal. Y los efectos adversos indirectos se llaman así indirectos porque son secundarios a la destrucción del parásito y pueden ser fiebre, prurito, urticaria, artralgias. Va a estar contraindicado en cisticercosis ocular, es categoría B en embarazo y se va a usar para céstodos y tremátodos, principalmente para esquistosomiasis y teniasis. Y el último de los fármacos para el mintos es el pamoato de pirantel, cuyo mecanismo de acción es activar los receptores de acetilcolina nicotínicos e inhibir a las acetilcolinesterasas, generando parálisis espástica. Este es igual que el anterior, praziquantel y pamoato de pirantel son igual en cuanto que generan parálisis espástica. Se van a administrar vía oral y tienen una mala absorción vía oral. Entonces, ¿esto qué nos permite? Si damos un fármaco vía oral y no se absorbe bien, va a quedarse en tubo digestivo, por lo tanto va a atacar a los nemátodos en tubo digestivo. Efectos adversos son muy pocos a nivel gastrointestinal, cefalea, exantema y fiebre, y como dijimos antes, se usa para nemátodos intestinales, que son Enterobius, Ascaris, Uncinarias, etc. Bien, terminamos con todo lo que es endoparásitos, terminamos con protozoos, terminamos con el mintos y ahora vamos al último grupo de los ectoparásitos, artrópodos, que dijimos que vamos a ver dos patologías importantes, la pediculosis y la escabiosis. En cuanto a lo que es pediculosis, va a estar generado por el Pediculus humanus corporis o capitis y su tratamiento va a ser con 3 fármacos. Podemos elegir permetrinas al 1%, malation al 0,5% o ivermectina. Las permetrinas, el mecanismo de acción va a ser interferir en el transporte de sodio del insecto, dando neurotoxicidad y parálisis del Pediculus humanus. Acuérdense que esta se da en forma tópica. El malation al 0,5% es un órgano fosforado que lo que hace es, si se acuerdan, inhibir a la acetilcolinesterasa generando lo mismo, parálisis del parásito. La ivermectina lo vamos a dar vía oral y en dosis única. ¿Para qué puse el lindano ahí? Porque anteriormente se usaba mucho el lindano, que el lindano es un órgano clorado, pero como tiene muchos efectos adversos al ser un órgano clorado, ya no se comercializa más en Argentina, por lo tanto el lindano no se va a usar más para el tratamiento de la pediculosis. Nos quedamos con permetrinas, malation e ivermectina. Y para la escabiosis o sarna, cuyo agente etiológico es el Sarcoptes scabiei, el tratamiento puede ser con permetrinas, esta vez al 5%, y la ivermectina. La permetrina, como ya dijimos, que interfiere en el transporte de sodio del insecto, dando neurotoxicidad y parálisis. La permetrina tenemos que colocar la vía tópica desde el cuello hasta los pies en todos los convivientes, no solo en los pacientes que tengan la escabiosis, sino que en todos. Es la permetrina segura para los niños. Entonces, en los niños vamos a dar permetrinas, no vamos a dar ivermectina. En caso de que tengamos que dar ivermectina, lo podemos usar para adultos o para pacientes con más de 15 kilos y la ivermectina en este caso se va a dar vía oral, no tópica como la permetrina. Muy bien, terminamos con la clase. Esta es la bibliografía que usé para realizar la clase.
Muchas gracias y ahí les dejo mi mail para cualquier duda o consulta que tengan.